Muy bien. El mensaje de esta mañana se llama el resultado de ignorar a Dios. El resultado de ignorar a Dios. En la Biblia encontraremos decenas de historias de hombres y mujeres que decidieron ignorar lo que Dios les había dicho. El resultado de ignorar a Dios por medio de estos hombres fue una vida de fracaso, de miseria, de decepción, de dolor, de tragedia. El asunto es que nadie quiere tener dolor en su vida, nadie quiere traer tragedia a su vida, nadie quiere traer un estilo de vida del cual tenga que quejarse diariamente. De ser posible, todos queremos disfrutar de las bendiciones, todos queremos tener una vida sin sobresaltos, sin angustias, de la cual podamos disponer de una prosperidad, de una sanidad que nos permita vivir una vida buena, una vida feliz. Pero cuando analizamos las historias de los personajes bíblicos que decidieron ignorar a Dios, las consecuencias fueron negativas, terribles, dolorosas. Por ejemplo, Saúl, el primer rey de Israel, decide deliberadamente ignorar las instrucciones del Señor. Y su final fue doloroso, fue terrible. No solo pierde el reino, perdió a todos sus hijos. El mismo día que él murió, murieron sus hijos. Murió el reino, le fue quitado el reino. Ni siquiera nadie de su familia pudo seguir heredando el reino. Triste es que murió en condiciones humillantes. Aquel gran rey glorioso, más grande, más bello que todos los hombres de Israel, murió de una manera humillante, él y sus hijos. ¿Por qué? Porque decidió ignorar a Dios. Gedeón, ese hombre maravilloso que nosotros vemos en la Biblia que dice valeroso, fuerte en batalla. Cuando el pueblo de Israel le dijo queremos que tú reines, tú y tus hijos, y él dijo ni yo ni mis hijos te van a reinar. Lo que yo quiero, dijo, es que todos me den zarcillos, y todos le dieron el oro de las batallas que habían ganado. Se construyó un efod y dice que todo el pueblo de Israel se prostituyó adorando el efod, y dice que eso fue la ruina de él y de sus hijos. Hermanos, Dios lo había escogido a él para una tarea y él hizo otra que nada que ver. Jonás es llamado por Dios para ir a predicar a Nínive. Y él hace caso omiso del llamado de Dios. ¿Y dónde para Jonás? Jonás paró muerto adentro del vientre del gran pez. Pastor, ¿y por qué dice usted que murió? Porque la Biblia dice que él fue al Seol mismo. Lea detenidamente el libro de Jonás. Por las misericordias de Dios, Dios lo resucita. Y ves la figura que Dios usa, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches para resucitar. Hermanos, Abraham y Sara, gente de fe maravillosa, pero decidieron desobedecer. La bendita Sara le dice, yo no tengo hijos, métete aquí con la sirvienta. Sí, dijo Juan, vendémela. Y hasta el día de hoy ahí están peleando con dolor, con tragedia. Hay muerte todos los días en Israel por la desobediencia de Abraham y la decisión de Sara. Esa decisión trajo traición, destrucción, muerte y dolor todavía hasta este día a Israel. David, hermanos, el rey David, el famoso cantor de Israel, decide un día pecar con una mujer llamada Betsabé, y después el dolor, la tragedia que tuvo que pasar. Dice, por cuanto esto hiciste en lo oculto. Porque, hermanos, muchos de nosotros creemos que podemos vivir vidas ocultas y que no va a pasar nada. Pero día con día, año con año, se le vino terribles dolores al rey David. Murió su primer hijo con Betsabé.
Y posteriormente sus propios hijos quisieron destronarlo. Sus propios hijos le dieron golpe de estado. Por la misericordia de Dios, él se mantuvo en el trono. ¿Y qué decir de Sansón, hermanos? El hombre más fuerte del mundo en toda la historia. Murió quitándole sus ojos. No pudo cumplir la misión totalmente. ¿Cuántos de nosotros por nuestra ceguera espiritual perdemos la visión de lo que Dios quiere para nosotros? Salomón, el hombre más sabio sobre la tierra, por la misericordia de Dios y la promesa que le hizo a David, dice: no se quitará la lámpara de ti, le dice. Pero el reino le fue quitado a su hijo Roboam. Podría seguirle citando más casos. Pero lo que quiero esta mañana es que usted y yo comprendamos que tomar decisiones importantes sin detenernos a considerar las consecuencias es peligroso y poco sabio. Pero eso es justo lo que muchos de nosotros hacemos cada día. La mayoría de las veces terminamos lamentando nuestras decisiones, pero lamentablemente ya es demasiado tarde, y evitar las consecuencias que son irrevocables. Hogares se destruyen, hijos fracasan, fortunas se van a la basura, sueños hermosos se esfuman, grandes empresas se pierden, reinos cayeron por consecuencia de ignorar a Dios. Y lo triste es que no podemos regresar en el tiempo. Nos sentimos impotentes, nos frustramos, nos amargamos de ver que todo está perdido, que ya nada se puede hacer. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a la primera pareja sobre la tierra, Adán y Eva, por ignorar las advertencias de Dios en el huerto del Edén. Esta mañana, este día, quisiera que pudiéramos visualizar el resultado de ignorar a Dios. El resultado de ignorar a Dios tiene muchas cosas que nosotros deberíamos de aprender esta mañana. Número 1, todas nuestras acciones tienen consecuencias. Con Dios no puede quedar nada impune. Por eso debemos considerar cuidadosamente todas las ramificaciones que van a tener nuestras decisiones. La historia sobre Adán y Eva en Génesis capítulo 3 nos advierten sobre las consecuencias de ignorar a Dios, de ignorar sus designios, de ignorar sus mandamientos, de ignorar las cosas que Dios nos da y nos advierte. El ceder a la tentación, muchas veces nosotros creemos que no pasará mayor cosa. Pero veamos Génesis 3, 17 al 24. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y escardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y oiga, que hay teología, porque hay gente que dice: ¿y con quién se casó Caín? ¿Con qué mujer? Pues con un hijo de Eva, porque Eva era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas y pieles y los vistió. Escuche, aquí hay una respuesta teológica al pecado. Dios tuvo que matar un cordero para vestirlos, cubrirlos. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar
el camino del árbol de la vida. El resultado o las consecuencias del pecado de ignorar a Dios por parte de Adán y Eva en el Edén fueron tristes, fueron dolorosas. Los primeros 3 capítulos del Génesis nos enseñan los principios de quién es Dios y lo valioso que es obedecer a Dios. Pero también nos advierte sobre los resultados que tendremos dolorosos, tristes, nefastos de ignorar a Dios. Primero, escúcheme, primero lo puso en conflicto con la naturaleza. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, todo era felicidad. No tenían que trabajar, no tenían que laborar, no tenían que preocuparse por la comida. Pero ahora los puso en conflicto con la naturaleza porque Dios maldijo la tierra. Ya no podrían disfrutar del Edén, no podrían disfrutar de esa vida cómoda, natural, hermosa, preciosa, linda que tenían. Ahora la vida les iba a dar espinos y cardos y tenían que luchar por el alimento. Adán tuvo que salir del jardín del Edén y ahora tiene que cultivarlo. Por supuesto, Dios en su naturaleza caída del hombre le tuvo que haber dado la sabiduría, el entendimiento para que hiciera una azada, un aro, una barreta. Algo, porque ahora él tendría que trabajar para cultivar y ganarse la vida. Segundo, como resultado de ignorar las instrucciones de Dios, Eva ahora tendría los partos con dolor. Y hermanos, aquí lo que simboliza es que entró el dolor al mundo. Y quisiera ir más profundo a esto, hermanos. Salir del huerto del Edén fue un luto. Hermanos, no hay cosa más dolorosa que voltear a ver lo que era de uno y que uno lo perdió. Cuando tú por tus malas decisiones pierdes una casa, pierdes un empleo, pierdes algo, una familia. Porque hay gente que por sus malas decisiones pierde la familia, pierde la casa, pierde el trabajo, pierde la fortuna. Y eso es un luto que se lleva permanentemente. Tercero, todo el orden natural fue cambiado, puesto que después del pecado no les fue tan fácil. Emocional, espiritual y físicamente entraron en un luto. Ya no tenían lo que tenían antes. Ya no podían disfrutar de la presencia misma de Dios. Dios estaba con ellos todo el tiempo. Ahora ya Dios no estaba con ellos. Ellos amaban a Dios. Ellos se relacionaban con Dios. Pero después de la caída del pecado, después de la desobediencia, dolorosamente Dios tuvo que sacarlos del Edén. No es algo como que, bueno, te equivocaste, unas cuantas palmaditas. No, dice que Dios los tuvo que sacar del Edén. Es algo que a Dios le dolió. A Dios le dolió profundamente en su corazón tener que disciplinar a Adán y a Eva, pero el dolor más grande lo llevaron ellos. Cuarto, los puso en conflicto entre sí. El pecado hace que cambien nuestras relaciones. Escúchenme, por favor. Algo murió profundamente en Adán en aquel momento. Adán se tuvo que haber sentido la persona más miserable en aquel momento. Porque después de tener una sensación de santidad, tener una sensación de limpieza en su corazón, como un niño que no sabe lo que es el pecado, que es la maldad, pero cuando su corazón se llenó del pecado, de la desobediencia, algo murió en él y su corazón fue transformado para toda la vida. Adán jamás olvidaría, por 930 años que Adán vivió, recordaría por toda la eternidad aquello que había perdido. Cuando usted y yo pecamos, perdemos esa relación linda, hermosa, divina, gloriosa con nuestro Señor Jesucristo.
Y Adán perdió eso. Pero no solo perdió eso, porque en ese momento el pecado los puso en confrontación, se confrontó con su esposa, porque inmediatamente le echó la culpa a su esposa. A partir de ahí, ninguno queremos asumir la culpa de nuestros actos, siempre estamos buscando justificarlos. Él le echó la culpa a su esposa. Nunca más fueron los mismos. Cada día que pasó de los 930 años de la vida, se culparon unos a otros. Y escuche, trataron de cubrir su culpa con higueras, se escondieron. Dice la Biblia que cosieron hojas de higo. Y es inútil, porque eso es lo que usted y yo hacemos cuando hemos fallado, cuando hemos pecado. Tratamos de ocultar nuestro pecado, tratamos de justificarlo, tratamos de buscar un camino para ir a Dios, cuando Dios les está diciendo es inútil. La única manera en que ustedes pueden ser cubiertos de sus pecados es la sangre del Cordero Pascual. Y por eso Dios tuvo que decirles, es inútil, la hoja de higuera no te tapa, solo el sacrificio del Cordero, la piel del Cordero cubre tus pecados. Mostrando desde allí que un día vendría un Cristo a morir en la cruz. La relación entre ellos cambió, hermanos. Ese es el quinto elemento. ¿Y cómo cambió? Hermanos, el problema es que el pecado nunca termina donde comienza. Hay gente que dice, es que este pecado solo queda entre él y yo. Mentira. El pecado nunca termina donde comienza. El pecado de Adán y Eva continuó la maldad, y la maldad a raíz de que el pecado llega a la familia, y un día nace Caín, y cuando Caín es grande mata a su propio hermano. Hermanos, nosotros nunca sabremos las consecuencias de hasta dónde puede llegar nuestro pecado y destruir nuestro hogar, destruir nuestros hijos, destruir nuestros nietos. Nunca dimensionaremos hasta dónde puede llegar nuestra culpa y hasta dónde se va a detener esa maldición. Ningún pecado termina donde comienza, hermanos. La destrucción es como una bola de nieve que va arrastrando y arrastrando y arrastrando, y que trae división y trae muerte y trae separación. Imagínense, si ya tenían un luto de haberse separado de Dios, de haber perdido el Edén, ahora tienen un luto de ver que su propio hijo mató a su hermano. Sexto, los puso en conflicto con Dios. Antes de pecar, Adán y Eva amaban a Dios, pero ahora sienten miedo de Dios. Ahora sienten terror de Dios y se esconden. Y hermanos, el enemigo de nuestras almas, el diablo, hace exactamente lo mismo. La manera en que lo tienta, usted le dice, solo una mordidita. Bien sabe Dios que el día que comas de esto vas a disfrutarlo. Solo un poquito. El enemigo de nuestras almas dice, solo tocadito, solo un jaloncito, solo un traguito, no más, poquito, solo un poquito. Una mordida fue suficiente para destruir todo lo bueno que tenían, hermanos. Una mordida de algo que fue prohibido. Porque escúcheme, no tenían prohibido ni aún comer del árbol de la vida. No tenían prohibido. Lo único que tenían prohibido era comer del árbol del bien y del mal. El enemigo de nuestras almas siempre nos va a decir, pero va, hombre, si todos lo hacen, todos lo hacen. Su desobediencia trajo maldición a la tierra, trajo necesidad,
trajo dolor, trajo sufrimiento y sobre todo trajo muerte. Quedaron separados de Dios física, espiritual y moralmente, pues Dios los tuvo que echar del Edén. Séptimo, puso a sus propios hijos en conflicto. La desobediencia no es un acto aislado. La desobediencia arrastra más cosas. No es que todo va a quedar entre nosotros. Cuán equivocados estamos. Muchos de nosotros decimos, mire, yo estoy en pecado y hasta ahora me va bien. Hasta ahorita se lo ha permitido Dios. Pero llegará el momento en que Dios trae juicio a su vida. Llegará el momento en que todo lo que usted tiene como bueno, lo pierde. Adán y Eva tuvieron dos hijos, uno agricultor y el otro pastor de ovejas. Cuando los dos decidieron traer sacrificio a Dios, Caín trajo del fruto de la tierra, pero Abel ofreció del animal del rebaño. Después del pecado que había cometido Adán y Eva, Dios les enseñó, Dios les mostró que la paga del pecado es muerte, que era necesario que alguien muriera en sustitución. Por eso Dios mata a un cordero y los viste de piel, les dice, les puso túnicas de piel. Fue algo que Dios les enseñó, que Dios les mostró, que era necesario un sacrificio. Abel lo sabía y Abel lo hace. Caín también lo sabía porque sus padres se lo habían enseñado, pero él deliberadamente dijo, yo le voy a traer unos nabos al Señor y esa es mi religión y punto. No todos los caminos llevan a Dios, no todas las religiones llevan a Dios. Jesús dice, yo soy el camino. No hay otro camino, solo Jesucristo, solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y por eso es que este hombre se enoja, se molesta. Caín, que conocía las demandas de Dios, quiso hacer otra religión. Y al ver que el Señor no aceptó lo que él quiso, mató a su hermano. Hermanos, el pecado es progresivo. El pecado comienza en el jardín del Edén, cuando Eva peca, comiendo el fruto y haciendo que su esposo coma. Pero ¿dónde fue? ¿Hasta dónde se multiplicó? Hasta la muerte de sus propios hijos. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Nunca, nunca usted y yo sabremos hasta dónde llegará el dolor de cualquier decisión que tomemos cuando decidimos ignorar al Señor. Aunque tratemos de ocultar nuestra desobediencia, no podremos detenerla. Cada vez empeorará. La única solución es la sangre de Jesucristo. El que ignoran a Dios, el que ignoraran a Dios, puso a toda la humanidad en conflicto. Nos puso a nosotros en conflicto. Yo he escuchado, hermanos, así, predicadores decir en broma, voy a buscar a esa Eva cuando llegue al cielo. Hay unos que dicen le van a reclamar, otros que dicen la voy a perdonar. Dice. Pero hermanos, al final todos somos iguales. Todos somos exactamente iguales, Adán y Eva. Octavo, hermanos, la desobediencia, el ignorar los designios de Dios, le costó a Adán y Eva el futuro. Fueron expulsados del Edén. Jóvenes que están aquí, parejas jóvenes de matrimonios. Hermanos, el pecado, el ignorar las decisiones de Dios puede destruir el futuro nuestro, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos. La misericordia de Dios proveyó un sacrificio, demostrándoles que el perdón de nuestros pecados es únicamente a través de la sangre del Cordero. Y este símbolo era la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Adán y Eva fueron perdonados por medio de la fe, de la promesa de Dios que derramó la sangre de un cordero.
Y les prometió en Génesis 3:15 que de la simiente de la mujer nacería el Salvador del mundo. Pero lamentablemente tuvieron que irse del Edén, tuvieron que sudar, tuvieron que ganarse el pan con el sudor de su frente. El pecado siguió creciendo paso a paso. Luego vemos que llega hasta Noé y la maldad de los hombres se había multiplicado, dice, y que el hombre solo había de hacer lo malo y solo lo malo. Noé fue el único que halló gracia delante de Dios. Todas las demás personas Dios las tuvo que destruir con un diluvio. Y triste es, hermanos, que a través de la historia el pecado sigue destruyendo jóvenes, sigue destruyendo niños, sigue destruyendo familias, sigue destruyendo empresas, sigue destruyendo reinos, sigue destruyendo gobiernos. El pecado, la ignorancia, el ignorar los designios de Dios sigue destruyendo vidas. La única manera correcta de lidiar con el pecado es admitir que somos pecadores, que hemos desobedecido al Señor. Debemos confesar nuestros pecados aceptando que le hemos desobedecido y debemos pedirle que nos perdone, que solo la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario es lo que nos puede dar perdón. Déjeme terminar con una historia. Yo tuve un compañero de trabajo cuando trabajé en el gobierno. Y él tenía un hogar maravilloso. 3 hijos. Lindos los niños. Una esposa lindísima. Y yo siempre le decía, ¿por qué te acuestas con otra mujer teniendo una esposa tan linda y unos niños tan lindos? Es que tú no conoces a mi esposa, me decía. Y además nadie nunca lo va a saber, me decía. Y así continuó la vida. Yo siempre lo observé. De repente su esposa lo descubrió. Un hombre con dinero, hermanos, con títulos, muchos títulos. Ganaba muy bien. De hecho, le daban consultorías fuera y ganaba mucho dinero. De repente, su esposa se divorcia, perdió sus casas, perdió sus hijos cayeron en desgracia. Sus hijos también crecieron y sus hijos también cayeron en desgracia, enfermos, sin nada. Su esposa cayó en desgracia también. Y escúcheme esto. ¿Qué me decía él? Nunca me va a pasar nada. Nunca va a haber nada. El pecado llega a un momento en que Dios trae juicio a nuestra vida. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos tomado decisiones sin tomar en serio al Señor? Usted y yo necesitamos reconocer nuestra culpa y nuestro pecado. Hay gente que dice, yo lo haré más adelante. Usted nunca escuchará a Dios que le diga, tómate tu tiempo. Nunca jamás Dios le dirá a alguien que le diga a usted, otro día lo voy a hacer. Otro día tendré el tiempo de arrepentirme. El día es hoy. Hoy es el día agradable y perfecto de venir a los pies de Cristo. Y repitan conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Hoy entendí ese sacrificio de sangre
Pagaste el precio que yo no podía pagar. Pudiste haber matado a Adán y Eva. Se lo merecían. Pero sacrificaste un cordero y los cubriste con esa sangre. En mi caso, mataste a tu propio hijo en la cruz. Y el precio que él pagó para que yo fuera libre. Ahora que soy libre y que está limpio mi corazón, entra en él. Sé tú mi Señor y mi Salvador personal. En el nombre de Jesús.